¿Qué es la cromatografía? La cromatografía es un método de separación de mezclas complejas que es ampliamente utilizado en diversas ramas de la ciencia. Para ello, emplea el principio de la retención selectiva, que consiste en el distinto comportamiento de los componentes de una mezcla sobre un soporte específico, como papel, gas, líquido neutro, etc. De esta manera, la cromatografía emplea diversas técnicas que aprovechan las diferencias en la velocidad de absorción de cada componente, identificándolos además al tomar en cuenta el espectro de color que la mezcla arroja en el tiempo. Este método permite separar cada componente en un alto estado de pureza, o bien, al identificarlos, determina su porción exacta. Para ello es clave la adsorción, diferente a la absorción, concepto que refiere al coeficiente de adherencia que la mezcla manifiesta respecto al soporte. Así, de acuerdo a la diferencia de velocidades de reacción de los componentes de la mezcla, podrá medirse su porcentaje de concentración. La separación por cromatografía implica dos fases distintas. La fase estática inicia cuando se aplica la mezcla de su soporte específico y se prepara para la aplicación del móvil. La fase móvil se produce al mover otra sustancia sobre el soporte, permitiendo así su reacción con los componentes de la mezcla, para que la diferencia en la velocidad de reacción sirva como criterio de separación. Dependiendo de su naturaleza, algunas sustancias tenderán a moverse y otras a permanecer sobre el soporte, conforme a cuántas fases estáticas y móviles de diversa condición, líquidas, sólidas y gaseosas, se lleven a cabo. Tenemos diferentes tipos de cromatografía. Dependiendo de la naturaleza del soporte, tenemos la fase estática y la sustancia móvil, la fase móvil. Se pueden diferenciar los siguientes tipos de cromatografía. La cromatografía sólido-líquido, en el que la fase estática es sólida y la móvil es líquida. La cromatografía líquido-líquido, en la que ambas fases son líquidas. La cromatografía líquido-gas, en el que la fase estática es líquida y la móvil es gaseosa. Y la cromatografía sólido-gas, en la que la fase estática es un sólido y la móvil es un gas. Por otro lado, atendiendo al tipo de interacción entre las fases estacionarias y móviles, tenemos los siguientes tipos de cromatografía. La cromatografía de absorción es cuando la fase estacionaria es un sólido y es capaz de absorber mediante interacciones del tipo polar a cada uno de los elementos de la mezcla. La cromatografía de partición es cuando la separación de la mezcla se produce por diferencias de solubilidad de sus componentes, siendo ambas fases líquidas. Y la cromatografía de intercambio iónico, cuando la fase estacionaria es sólida y sus grupos funcionales son ionizables. Cromatografía de exclusión molecular. Fase estacionaria es gel poroso, mientras la fase móvil es un líquido o gas. Este tipo separa los analitos por tamaño. Los poros del gel serán atravesados por las moléculas pequeñas, pero no por las moléculas grandes. Las moléculas pequeñas tardarán más en atravesar la fase estacionaria. Cromatografía de afinidad. La fase estacionaria está especialmente diseñada para atrapar un soluto en particular. Es muy selectiva. Clasificación de las cromatografías según el soporte que contiene a la fase estacionaria. Encontramos las cromatografías planas y las de columna. Están las cromatografías planas, que son de acuerdo al soporte utilizado. Hay dos tipos de cromatografías planas, ya sea en papel y cromatografía en capa fina. En ambos casos el soporte puede ser a su vez la fase estacionaria, pero para ello se deben activar el papel o la capa fina, lo que quiere decir que se colocarán en una estufa para quitar la humedad ambiente. De lo contrario, la fase estacionaria sería una fina película de líquido absorbido en la superficie del papel o de la capa fina, en general agua. Las cromatografías planas pueden realizarse en forma ascendente o descendente. En la forma ascendente, la fase móvil arrastra la muestra recorriendo la fase estacionaria desde abajo hacia arriba, mientras que en la forma descendente el camino será desde arriba hacia abajo. Cromatografías de columna. En las cromatografías en columna se usa como soporte un tubo de vidrio que contiene en su interior una fase estacionaria sólida finalmente molida, o bien un tubo de vidrio relleno con un sólido inerte finalmente molido, lo que en conjunto actuará como soporte de una fase estacionaria líquida absorbida en ese sólido.
También pueden utilizarse en columnas capilares en las cromatografías que tienen fase móvil gaseosa. Las etapas necesarias para realizar una cromatografía en columnas son: inyección de la muestra. Es el equivalente a sembrar la muestra en la cromatografía plana. El lugar de inyección será en un extremo de la columna. Estudio de la cromatografía. La fase móvil empuja los anillos obligándolos a atravesar la fase estacionaria contenida en la columna. Durante este proceso los analitos se separan dentro de la columna. Elusión. En las cromatografías en columna es necesario que los analitos separados dentro de la columna lleguen a salir de la columna para poder detectarlos. Se hace circular fase móvil hasta que los analitos se recuperen a la salida de la columna. Por este motivo muchas veces se nombra a la fase móvil como eluyente. Interpretación de resultados. Al final obtuvimos mezclas verdes de todas las moliendas de las hojas, siendo que algunas variaban de este color opuesto en su estado normal de presentación, púrpura o amarillo, previo a esto. Los cloroplastos poseen una mezcla de pigmentos con diferentes colores: la clorofila A, que es un verde intenso; la clorofila B, que es un verde; los carótenos, que es un amarillo claro; y las centofilas, que es un amarillo anaranjado, en diferentes proporciones. Los pigmentos se caracterizan por absorber luz y presentar color por reflejo de ciertos espectros de luz. La capacidad de las clorofilas y los carotenoides para absorber la luz del sol y utilizarla de manera efectiva está relacionada con su estructura molecular y su organización dentro de la célula. Con el procedimiento realizado por cromatografía de adsorción, para separar las distintas clorofilas que componen dichos pigmentos fotosintéticos que componen las coloraciones de las hojas de las plantas, observándose que éstas se iban corriendo por la columna dependiendo de la afinidad que tuvieran por el disolvente y se obtenían en diferentes cantidades de acuerdo al tipo de clorofila. Tomando en cuenta lo mencionado, el pigmento verde fuerte es el de mayor polaridad, mientras que el de pigmento naranja es el de menor polaridad.